Imperiofobia y leyenda negra, libro la escritora española María Elvira Roca Barea, pone nuevamente en primer plano el tema de la leyenda negra, un tema que Rubén Darío abordó en su libro España Contemporánea a comienzo del siglo XIX. En Imperio y leyenda negra, la escritora española define la leyenda negra como un concepto en la cual los españoles han sido inferiores a otros pueblos europeos en las cualidades que se consideran civilizatorias, más intolerantes, más incultos, más bárbaros y atrasados. Esto es hispanofobia, o en todo caso imperiofobia, dice la escritora española. La imperiofobia, afirma, nace de la frustración y el orgullo herido de los pueblos dominados. La imperiofobia es una forma de racismo que no se basa en la diferencia de color o en la religión, pero se apoya en ambas. La imperiofobia es entonces una especie de complejo de inferioridad que busca su alivio en disminuir la talla del pueblo imperial, y como no es posible agarrarse a las condiciones materiales de su existencia, es necesario demostrar que son espiritualmente inferiores, como lo promueve la leyenda negra, que antes era por antonomasia española, pero que ahora se ha aplicado a otras naciones imperiales. Ahora existe una leyenda negra romana, rusa y norteamericana, países que han logrado construir verdaderos imperios, que no es el caso de Francia ni Inglaterra, pues la autora española tiene un concepto muy sui generis de imperio. Este es un concepto peligroso, pues cualquier país que reclame su autodeterminación puede ser acusado de imperiofobia. Junto a su libro Fracasología, Roca Barea hace una especie de letanía de la España moderna, en el que culpa a los enemigos del país por la decadencia de su imperio, como si la propaganda fuera suficiente para su destrucción. En España Contemporánea, publicado en 1901, pero cuyas primicias fueron publicadas en el diario La Nación de Argentina, Darío aborda tres aspectos fundamentales de la leyenda negra: la barbarie de la conquista española, la terrible Inquisición y la decadencia del Imperio español. Elvira Roca, filóloga de profesión, aborda de manera recurrente estos aspectos medulares de la leyenda negra, y aunque dice que esta leyenda se cura con estudios de historia comparada, se le olvidó decir que un poco de economía comparada no está de más para la comprensión de la decadencia de España. En Imperiofobia, la escritora española critica las obras de Fray Bartolomé de las Casas, al igual que en su libro Fracasología. La brevísima relación de la destrucción de la India, dice, pertenece a un género literario de cuya poética incluía las exageraciones por definición, y consiguió lo que pretendía: polémicas y discusiones al más puro estilo mediterráneo. Sus barbaridades no tienen límite, enfatiza la ahora afamada escritora española, al destacar que una de las consecuencias perdurables de la obra de Fray Bartolomé es haber contribuido al nacimiento del mito del Edén indígena aplastado por el malvado conquistador español. También se refiere a la Inquisición y dice que la Inquisición singulariza la historia de España. Parece como si solo la historia de España hubiera un fenómeno de intolerancia religiosa de tal envergadura, se queja María Elvira. Ella sostiene que la decadencia de España se produjo a partir de su afrancesamiento, con el cambio de la dinastía de los Borbones y a la propaganda negra de sus enemigos. María Elvira obvia que España no tuvo una revolución industrial y fue incapaz de desarrollar una constante inteligencia científico-técnica como sí lo hicieron Inglaterra, Francia y otros países. Rubén Darío llegó a España en 1898, enviado por el diario La Nación de Argentina, y escribió sobre el país ibérico hasta abril de 1900, luego de la aplastante derrota de la guerra norteamericana española. En su artículo La Parda Bazán en París, Rubén Darío abordó entonces el tema de la leyenda negra española, pero también de su leyenda áurea, un tema poco tratado por María Elvira. Emilia Parda Bazán fue una novelista, periodista y ensayista española, 1851-1921, muy amiga de Rubén Darío.
La leyenda áurea es la versión de una España heroica, noble, generosa, potente, cuna del valor y la hidalguía. La leyenda negra, el reverso de una España codiciosa, sangrienta, avara, inquisitorial, terriblemente peligrosa al progreso humano. Para Pardo Bazán, la versión áurea ha sido la causa de los desastres actuales. Ella se arraigó tanto en el espíritu de la nación que formó un pueblo optimista, quijotesco, vanidoso, que pensó que con castillos en el aire compensaría su decadencia y su pobreza. Los guías de la política del reino español se dejaban cegar por los espejismos y perdieron contacto con la realidad. La leyenda negra tendría por origen la envidia de otras naciones y sobre todo las rivalidades religiosas y políticas empezadas desde el siglo XVI con el soplo del protestantismo, cuyo principal enemigo era la poderosa España católica de entonces, dice Darío, resumiendo diversas opiniones de la época. Pero de los tres puntos en que se basa la leyenda negra, que son la conquista española, la Inquisición y la decadencia, no ha habido demasiada injusticia, enfatiza Darío, aunque es una leyenda de color oscuro con bases tan innegablemente sombrías, enfatiza en otra parte de su escrito. Sobre la conquista, el entonces periodista corresponsal de La Nación dice: no habrá manera de paliar las atrocidades de la conquista, pues aún suprimiendo la relación del padre de la casa, no se pueden negar las imposiciones de sangre y fuego de los conquistadores, la deslealtad que más de una vez salta a la vista, así en México como en el Perú, y tantas páginas rojas y negras que aportan su color a la leyenda. En España contemporánea también abordó el tema de la Inquisición y dijo al respecto: la Inquisición está en el mismo caso, pues aún concediendo desde el punto de vista de una crítica especial defensa de aquella institución como lo hace Menéndez y Pelayo, y aún observando que no solamente España se incendió las hogueras religiosas, resulta siempre que es en España en donde el espíritu inquisitorial halló su verdadera encarnación. Por ello, el inquisidor de los inquisidores será siempre el inquisidor español. En esta parte Darío hace una mención de lo grabado dantesco del pintor belga Jean Ensor, que ilustró de manera increíble los grandes sufrimientos que la Inquisición hacía sobre sus víctimas. El poeta nicaragüense, muy querido en España, afirmaba entonces que los desaciertos de los políticos empañaron la leyenda áurea. No hace daño a España, como doña Emilia cree, no le hace daño el recuerdo y mantenimiento de la leyenda de oro de su historia, sino que malaventurados políticos descuidaron cimentar el presente apoyado en la gloria tradicional, enfatiza en otra parte de su escrito Rubén Darío. El mal vino de arriba, dice en otra parte de España contemporánea. No dejaron semillas los árboles robustos del gran cardenal, del fuerte duque, de los viejos caballeros férreos que quisieron mantenerse firmes en las sienes de España, la diadema de ciudades. Entre los intelectuales españoles hay quienes reconocen y proclaman en alta voz que la causa principal de tanta decadencia y de tanta ruina estriba en el atraso general del pueblo español. Si ha habido estancamiento y retroceso en el profesorado, a un punto de que las célebres universidades, lo que brilla como una joya antigua es el nombre, pues el oráculo de la ciencia se encierra en urna. El oro americano, como antes he apuntado, fue ponzoñoso para el movimiento industrial peninsular, reafirma el poeta nicaragüense. Ha pasado más de un siglo desde que Darío escribió España contemporánea, pero aún muchos escritores españoles no aceptan una verdad que a todas luces el poeta nicaragüense enfatizaba, y es que España se quedó enlazada a su leyenda áurea. A partir de las reflexiones de Darío, se podría concluir, según el marco conceptual de María Elvira, que el escritor nicaragüense padecía de imperiofobia, pero nada más lejos de la verdad. Darío era por excelencia un hispanista, pero tenía los pies sobre la tierra y constató las debilidades de la cultura española in situ. Otros imperios entraron en decadencia, pero gracias a su constante científico-técnica lograron una transición decente a la época moderna.
cosa que no sucedió en España. No se puede acusar a Darío de propalar la leyenda negra, antes bien, exhortó a la España de entonces basar su desarrollo en la industria y la educación. Pero era como predicar en el desierto, y son muchos los intelectuales españoles que creen, como la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, que una suerte de conspiración mundial provocó la decadencia del Imperio español y que sus críticos padecen imperiofobia. Menuda forma de ver las cosas. Si te gustó este video, por favor dale like, y si no te has suscrito, hazlo y activa la campanilla de notificaciones. Te habló Eduardo Estrada Montenegro, más conocido como Gorky. Muchas gracias. Por los espejismos y perdieron contacto con la realidad. La leyenda negra tendría por origen la envidia de otras naciones y sobre todo las rivalidades religiosas y políticas empezadas desde el siglo XVI con el soplo del protestantismo, cuyo principal enemigo era la poderosa España católica de entonces, dice Darío, resumiendo diversas opiniones de la época. Pero de los tres puntos en que se basa la leyenda negra, que son la conquista española, la Inquisición y la decadencia, no ha habido demasiada injusticia, enfatiza Darío, aunque es una leyenda de color oscuro con bases tan innegablemente sombrías, enfatiza en otra parte de su escrito. Sobre la conquista, el entonces periodista corresponsal de La Nación dice: no habrá manera de paliar las atrocidades de la conquista, pues aún suprimiendo la relación del padre de la casa, no se pueden negar las imposiciones de sangre y fuego de los conquistadores, la deslealtad que más de una vez salta a la vista, así en México como en el Perú, y tantas páginas rojas y negras que aportan su color a la leyenda. En España contemporánea también abordó el tema de la Inquisición y dijo al respecto: la Inquisición está en el mismo caso, pues aún concediendo desde el punto de vista de una crítica especial defensa de aquella institución como lo hace Menéndez y Pelayo, y aún observando que no solamente España se encendió las hogueras religiosas, resulta siempre que es en España en donde el espíritu inquisitorial halló su verdadera encarnación. Por ello, el inquisidor de los inquisidores será siempre el inquisidor español. En esta parte Darío hace una mención de lo grabado dantesco del pintor belga Jean Ensor, que ilustró de manera increíble los grandes sufrimientos que la Inquisición hacía sobre sus víctimas. El poeta nicaragüense, muy querido en España, afirmaba entonces que los desaciertos de los políticos empañaron la leyenda áurea. No hace daño a España, como doña Emilia cree, no le hace daño el recuerdo y mantenimiento de la leyenda de oro de su historia, sino que malaventurados políticos descuidaron cimentar el presente apoyado en la gloria tradicional, enfatiza en otra parte de su escrito Rubén Darío. El mal vino de arriba, dice en otra parte de España contemporánea. No dejaron semillas los árboles robustos del gran cardenal, del fuerte duque, de los viejos caballeros férreos que quisieron mantenerse firmes en las sienes de España, la diadema de ciudades. Entre los intelectuales españoles hay quienes reconocen y proclaman en alta voz que la causa principal de tanta decadencia y de tanta ruina estriba en el atraso general del pueblo español. Si ha habido estancamiento y retroceso en el profesorado, a un punto de que las célebres universidades, lo que brilla como una joya antigua es el nombre, pues el oráculo de la ciencia se encierra en urna. El oro americano, como antes he apuntado, fue ponzoñoso para el movimiento industrial peninsular, reafirma el poeta nicaragüense. Ha pasado más de un siglo desde que Darío escribió España contemporánea, pero aún muchos escritores españoles no aceptan una verdad que a todas luces el poeta nicaragüense enfatizaba, y es que España se quedó enlazada a su leyenda áurea. A partir de las reflexiones de Darío se podría concluir, según el marco conceptual de María Elvira, que el escritor nicaragüense padecía de imperiofobia, pero nada más lejos de la verdad. Darío era por excelencia un hispanista, pero tenía los pies sobre la tierra y constató las debilidades de la cultura española in situ.
Otros imperios entraron en decadencia, pero gracias a su constante científico-técnica lograron una transición decente a la época moderna, cosa que no sucedió en España. No se puede acusar a Darío de propalar la leyenda negra, antes bien, exhortó a la España de entonces basar su desarrollo en la industria y la educación. Pero era como predicar en el desierto, y son muchos los intelectuales españoles que creen, como la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, que una suerte de conspiración mundial provocó la decadencia del Imperio español y que sus críticos padecen imperiofobia. Menuda forma de ver las cosas. Si te gustó este video, por favor dale like, y si no te has suscrito, hazlo y activa la campanilla de notificaciones. Te habló Eduardo Estrada Montenegro, más conocido como Gorky. Muchas gracias. No dejaron semillas los árboles robustos del gran cardenal, del fuerte duque, de los viejos caballeros férreos que quisieron mantenerse firmes en las sienes de España, la diadema de ciudades. Entre los intelectuales españoles hay quienes reconocen y proclaman en alta voz que la causa principal de tanta decadencia y de tanta ruina estriba en el atraso general del pueblo español. Si ha habido estancamiento y retroceso en el profesorado, a un punto de que las célebres universidades, lo que brilla como una joya antigua es el nombre, pues el oráculo de la ciencia se encierra en urna. El oro americano, como antes he apuntado, fue ponzoñoso para el movimiento industrial peninsular, reafirma el poeta nicaragüense. Ha pasado más de un siglo desde que Darío escribió España contemporánea, pero aún muchos escritores españoles no aceptan una verdad que a todas luces el poeta nicaragüense enfatizaba, y es que España se quedó enlazada a su leyenda áurea. A partir de las reflexiones de Darío, se podría concluir, según el marco conceptual de María Elvira, que el escritor nicaragüense padecía de imperiofobia, pero nada más lejos de la verdad. Darío era por excelencia un hispanista, pero tenía los pies sobre la tierra y constató las debilidades de la cultura española in situ. Otros imperios entraron en decadencia, pero gracias a su constante científico-técnica lograron una transición decente a la época moderna, cosa que no sucedió en España. No se puede acusar a Darío de propalar la leyenda negra, antes bien, exhortó a la España de entonces basar su desarrollo en la industria y la educación. Pero era como predicar en el desierto, y son muchos los intelectuales españoles que creen, como la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, que una suerte de conspiración mundial provocó la decadencia del Imperio español y que sus críticos padecen imperiofobia. Menuda forma de ver las cosas. Si te gustó este video, por favor dale like, y si no te has suscrito, hazlo y activa la campanilla de notificaciones. Te habló Eduardo Estrada Montenegro, más conocido como Gorky. Muchas gracias. De imperiofobia, pero nada más lejos de la verdad. Darío era por excelencia un hispanista, pero tenía los pies sobre la tierra y constató las debilidades de la cultura española in situ. Otros imperios entraron en decadencia, pero gracias a su constante científico-técnica lograron una transición decente a la época moderna, cosa que no sucedió en España. No se puede acusar a Darío de propalar la leyenda negra, antes bien, exhortó a la España de entonces basar su desarrollo en la industria y la educación. Pero era como predicar en el desierto, y son muchos los intelectuales españoles que creen, como la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, que una suerte de conspiración mundial provocó la decadencia del Imperio español y que sus críticos padecen imperiofobia. Menuda forma de ver las cosas. Si te gustó este video, por favor dale like, y si no te has suscrito, hazlo y activa la campanilla de notificaciones. Te habló Eduardo Estrada Montenegro, más conocido como Gorky. Muchas gracias. El desierto, y son muchos los intelectuales españoles que creen, como la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, que una suerte de conspiración mundial provocó la decadencia del Imperio español y que sus críticos padecen imperiofobia. Menuda forma de ver las cosas. Si te gustó este video, por favor dale like, y si no te has suscrito, hazlo y activa la campanilla de notificaciones. Te habló Eduardo Estrada Montenegro, más conocido como Gorky. Muchas gracias.
Si te gustó este video, por favor dale like, y si no te has suscrito, hazlo y activa la campanita.